Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Somos un pueblo llamado a adorar a Dios, a adorarlo a la luz de su verdad, habiendo recibido su espíritu, convirtiéndonos en individuos que se comportan, y quiero enfatizar esto, que se comportan de una manera diferente. Cuando miramos la creación, vemos desde el principio que Dios hizo una distinción entre la oscuridad y la luz. Y nosotros, por la gracia de Dios, por la obra del Mesías, tenemos una nueva identidad. Somos su descendencia, hijos e hijas de la luz, y somos llamados a reflejar su luz en todo momento. De eso es de lo que se trata ser un discípulo. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 35. Libro de Éxodo, capítulo 35. El pasaje que estudiaremos hoy tiene instrucciones significativas para nosotros. Debemos meditar en estas palabras, leerlas una y otra vez, orar a través de ellas para que esa verdad pueda establecerse en nuestro corazón. Porque como piensa el hombre en su corazón, así es él. Y queremos ser personas que encarnan la verdad bíblica. Queremos ser personas que tienen un testimonio agradable para Dios. Recibí un correo electrónico hace poco en el que alguien acertadamente me dijo: tú hablas de testificar, de ser testigos para Dios todo el tiempo. Y es cierto, porque eso es lo que somos como discípulos. Somos testigos, y eso es exactamente lo que Moisés enfatizará en este pasaje. Éxodo 35, comenzando con el verso 1. Recuerden que Moisés ha subido al monte Sinaí por segunda vez. Ha estado allí 40 días y 40 noches. El número 40 se refiere al cambio. Y debemos detenernos ahora mismo y decir: Dios, necesito un cambio divino, un cambio celestial en mi vida. Quiero que mi testimonio sea radicalmente diferente, que exprese la verdad, que manifiesta tu voluntad. Si ese no es tu deseo, cierra la Biblia, detén este video y haz otra cosa, porque eres un falso creyente. Un verdadero creyente quiere dar testimonio de su Señor y Salvador. Quiere hacer su voluntad, reconociendo y entendiendo que es un embajador, un representante de Dios. Por lo tanto, esto es lo que Moisés está enseñando en este pasaje. Verso 1. Leemos: Vayakhel Moshe. Esta palabra, Kahal, en su forma base, si es un sustantivo, significa una congregación. Si está en forma verbal, significa congregar, reunir. Y eso es lo que Moisés está haciendo. Él está congregando. Y no solo a los hijos de Israel, sino que noten lo que dice la palabra de Dios. Y Moisés congregó, él reunió a todos, y vean la siguiente palabra, Eidá. Es Eidá Benei Israel, porque está en forma constructa, pero ¿qué es esta palabra? Muchos dicen, si revisas por ejemplo la concordancia Strong o un diccionario bíblico, que esta palabra Eidá significa congregación. Y está bien, pero debes entender su raíz. Literalmente proviene de la palabra para testigo, uno que da testimonio.
Así que ahora, habiendo sido redimidos y habiendo sido instruidos en los mandamientos de Dios, los hijos de Israel tienen una nueva designación. Se les llama la congregación, los testigos, aquellos que dan testimonio de los hijos de Israel. No son todos los que salieron, sino aquellos que entienden su llamado a someterse a las instrucciones de Dios. Leamos todo el versículo 1. Y Moisés congregó a todos los testigos, los que testifican de los hijos de Israel, y les dijo: estas son las palabras que el Señor mandó. Y noten aquí que hay una conexión entre la palabra hebrea sivá, mandar, él mandó, el Señor, y la palabra para testigo. Damos testimonio cuando abrazamos lo que el Señor mandó. Ese es el mensaje. Se supone que debemos ser sumisos a los mandamientos de Dios, pero no para justificación. Recuerden el paradigma. La redención ya ha sucedido. La sangre del Cordero fue dispuesta. Por ella el pueblo logró salir, pero ahora están identificando lo que significa ser redimidos. Damos testimonio de las instrucciones, la palabra y los mandamientos de Dios. Una vez más, Moisés congregó a todos los testigos, la congregación de los hijos de Israel, y les dijo: estas son las palabras que el Señor mandó. ¿Y qué mandó acerca de estas palabras? Que las cumplan. No solo que las conozcan, sino que las cumplan, que las expresen. Esta es la conexión entre testificar y ser testigos. Es cuando cumples lo que Dios ha instruido. Y, de nuevo, esto no habla del medio de salvación, de cómo encontramos la justificación y el perdón de los pecados, y cómo somos reconciliados con Dios. Esto nos enseña cómo uno que ha sido justificado, que ha sido reconciliado con Dios, cómo Él expresa esta relación, esta nueva relación que tiene con Dios. Él dará testimonio al comprometerse con las instrucciones de Dios. Y recuerden lo que aprendimos. Es solo cuando tenemos la perspectiva de Dios que podremos servir a Dios, y son los mandamientos los que nos dan su perspectiva. Verso 2. Es muy interesante que lo primero que Moisés recuerda a los hijos de Israel es el Shabbat, el día de reposo. ¿Y por qué es esto? Porque el Shabbat nos enseña algo, que no estamos en nuestro propio horario. No le decimos a Dios: Dios, estoy muy ocupado, estas son las cosas que estoy haciendo, por favor, bendícelas. Eso no es fe, eso no es espiritualidad, eso está arraigado en el pecado. Debemos darnos cuenta, y el Shabbat nos lo enseña, que vivimos según el calendario de Dios. No se trata de: bueno, descansar es beneficioso, por lo tanto, descansaré un día a la semana. ¿Y qué día me conviene más? Oh, el martes. Muy bien, descansaré el martes. Eso no es lo que dice. Eso es antibíblico. Dice aquí: 6 días trabajarás, pero Beyom Shevi, el séptimo día. Beyom Hashvi, el séptimo día. Y aprendemos que el término 7 está relacionado con un propósito. Está relacionado con algo que es santificado para Dios. El séptimo día, no un día cualquiera entre los 7, sino el sábado, es el día que se debe apartar. Y miren lo que dice: Yihiyei lahem, y será para ustedes. No es para Dios. Dios no necesita nada. Será para ustedes, santo. Y esa misma palabra santo se relaciona con los propósitos de Dios, con la santificación y con su voluntad. Así que cuando abrazamos el sábado, encontraremos que la santidad de Dios se manifiesta a través de nosotros. ¿Y qué quiero decir con eso? Que estaremos comprometidos con su propósito y su voluntad. Así que 6 días trabajarás, pero el séptimo día será para ustedes santo, un día sagrado de descanso, Shabbat Shabbaton.
Significa cesar. Y es este cesar el que producirá una respuesta de Dios al reconocer ese día de reposo. Versículo 2, segunda parte. Noten lo que dice. Es un Shabbatón para el Señor. No es para nosotros, sino que lo hacemos para Él. ¿Qué me motiva a aplicar la verdad del Shabbat a mi vida? No es que tengo que hacerlo. No estoy bajo el juicio de la ley. Eso ya fue pagado. Dios no nos castiga ahora por incumplir la Torá. Recibimos, cuando el Mesías murió en la cruz, Él tomó el castigo de la ley. Lean el libro de Gálatas. Él se llevó la muerte y la maldición. ¿Para qué? Para que las promesas de Abraham pudieran venir a nosotros, promesas basadas en la fe. Y la fe y los mandamientos no están en conflicto. Muchas personas lo piensan así, pero es falso. Lean lo que dice Pablo en un versículo al que recurro con mucha frecuencia. Romanos 8:4. Aquellos que no caminan según la carne, sino según el Espíritu, noten lo que dice, cumplimos la justicia de la ley. Así que como creyentes guiados por el Espíritu, cumplimos la justicia, expresamos la justicia que está contenida en la ley. Y esa justicia de la ley, no ignoren esto, no lo pierdan de vista, la justicia de la ley es el carácter del Mesías. ¿Cómo lo sé? Bueno, recuerden lo que leímos anteriormente en el libro de Hebreos capítulo 4. Dice que el Mesías fue probado y tentado en todo, tal como nosotros, pero nibli je, pero sin pecado. Y el hecho de que Él nunca pecó, nunca violó la ley, nunca hizo nada injusto, su comportamiento, su testimonio expresó y definió para nosotros la justicia de la ley. Y ahora a través de su Espíritu, y solo a través de su Espíritu, podemos expresar en nuestra conducta y testimonio la justicia de la ley. Esto es lo que Moisés está diciendo al pueblo, y aún forma parte de la palabra de Dios. No envejeció ni se volvió obsoleta. Ahora, en la Nueva Jerusalén, cuando estemos en un estado de perfección, no habrá templo, pero todavía no hemos llegado allí, y por lo tanto, lo que se volverá obsoleto aún no lo es. También el autor de Hebreos nos dice esto. Seguimos leyendo. 6 días trabajarás, pero el 7º día será para ti santo, un día sagrado de reposo para el Señor, para reconocerlo a Él. Y luego dice, todo el que haga trabajo en él, y yo resaltaría eso, todo el que haga trabajo en él, es decir, en ese día, dice Yumad, será condenado a muerte. En el libro de Hebreos, capítulo 13, se habla de Yeshua, y dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como creo en la Trinidad, que Yeshua es Dios, como tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, podemos decir que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la verdad del Shabbat es eterna. Lo diré de nuevo. La verdad del Shabbat tiene relevancia eterna. ¿Por qué razón? Porque una de las formas en que el Shabbat se expresa en el nuevo pacto es con una conexión al reino. Lean Lucas capítulo 14. Así que el carácter del Shabbat es el carácter del reino. Y cuando miramos este pasaje de la Escritura, vemos que Dios, quien no cambia, Dios que es perfecto, dice que aquellos que violan el Shabbat bajo la ley de la Torá son condenados a muerte. Hoy no matamos a la gente por no guardar el Shabbat. No podemos guardarlo, ya que no hay templo. Y otros factores están en juego allí, pero en cuanto a la relevancia del Shabbat, debemos aprender y aplicar esa verdad en el Espíritu
a nuestras vidas. Esa es la comprensión correcta de este pasaje. Verso 3. Él da un mandamiento de Shabbat. Dice aquí, Lo teivaru esh veiko mashbotehem beyom Shabbat. Bien, aquí tenemos una palabra no solo para encender un fuego, sino pasar un fuego de un lugar a otro. Les ilustraré esto con algo de la ley rabínica. Rabínicamente, no bíblicamente, sino rabínicamente, existe una distinción entre la ley del Shabbat y la ley para un alto Shabbat, un día festivo. Esto es significativo, es muy importante porque nos enseña algo. El judaísmo rabínico ve una diferencia entre un alto Shabbat y un Shabbat normal en cuanto a su observancia, lo que es permisible y lo que no. Ellos dicen que en un alto Shabbat, en un día festivo, es permisible transferir fuego. O sea, si tienes una llama preexistente, puedes tomar un fósforo, encenderlo con esa llama preexistente y encender algo más en un día festivo. Pero en un Shabbat normal no se puede, según esta norma. Pero bíblicamente encontramos que la ley del Shabbat y la ley de los días festivos de esos altos Shabbats es sencillamente la misma. Así que dice, no encenderás fuego ni transferirás fuego en ninguna de tus moradas en el día de reposo. Versículo 4. En el versículo 4 vemos que hay un cambio. Ahora él enfatizará, y todo lo que hablaremos desde ahora hasta la conclusión del estudio de hoy, tiene que ver con la adoración, con cosas relacionadas con la adoración. Y noten lo que vemos aquí, una vez más. Si comparamos cómo inicia este capítulo, aquí hay algo muy similar. Verso 4. Moisés dijo, vemos la misma Eidá Benei Israel, a toda la congregación de testigos de los hijos de Israel, le dijo, esta es la palabra que el Señor mandó, diciendo. Ahora se está volviendo muy específico. No dice divarim, palabras, sino palabra en singular. Tiene relación con la adoración, con un aspecto muy importante de la adoración que es el ofrendar. Tenemos la palabra corbán para un sacrificio, pero también hay otra palabra y la veremos en un momento, la palabra trumá. Trumá es una ofrenda, mientras que un corbán frecuentemente es un sacrificio de sangre o un sacrificio de grano. Aquí se habla de una donación que tiene, podríamos decir, un mayor valor monetario. ¿Y qué dice? Hablando de esta palabra, leamos lo que dice el versículo 5. Dice, tomen de ustedes, y está en plural, Moisés instruyendo a todos los hijos de Israel, tomen de ustedes mismos trumá le Adonai, una donación para el Señor. Entiendan algo. La adoración implica dar. La adoración implica hacer un sacrificio, dar una ofrenda. No lo podemos negar. Entonces dice, tomen de ustedes mismos una donación para el Señor, pero fíjense, Él especifica a quién se dirige. Se dirige a todos, pero las únicas personas que pueden cumplir esto son con Nedif Belibou, que significa todo aquel que es, y la palabra Nedif significa generoso. También se relaciona con la palabra para voluntario. Y el mensaje es el siguiente. Él nos está dirigiendo a aquellos que, cuando alguien dice, ¿puede alguien ser voluntario? Y nadie se mueve hasta que finalmente alguien dice, bueno, supongo que yo seré voluntario. No, esto habla de alguien que lo desea. Es su naturaleza. Él quiere ser voluntario, anhela hacer eso. Nedif habla de un espíritu generoso. Ese es su atributo, es su característica. Entonces, todo aquel que es generoso en su corazón, dice que lo traiga. ¿Que traiga qué? Esta donación ante el Señor. ¿Y qué tipo de donación? Oro, plata,
cobre o bronce, como quieras traducir esta palabra nehoshet. Y en el verso 6 tenemos tejelet, que es turquesa, un material único, argamón, púrpura real, una prenda de color púrpura muy costosa, y también tolat shani, que es escarlata o carmesí, y lino, y finalmente izim, que significa cabra o pelo de cabra. Versículo 7. También pieles de carnero, y luego nos dice que estas pieles de carnero deben teñirse de rojo, y también orot tehashim. En cuanto a la identidad de este animal que proporciona estas pieles, hay diferentes opiniones. Probablemente debería decir diferentes conjeturas sobre lo que es, porque no lo sabemos. Pero se nos llama a traer pieles de carnero y la piel de este otro animal, y también madera de acacia. Versículo 8. Y aceite para la iluminación, y especias para el aceite de la unción, y también especias para el incienso. Versículo 9. Y piedras de shoham, piedras para los engastes. Los engastes tanto del éfod, el chaleco, como para el pectoral, el koshen. Estas son las cosas que los hijos de Israel deben ofrendar, donar al Señor, en lo que respecta a hacer que la adoración sea de la manera en que Dios demanda ser adorado, haciendo la realidad. ¿Y a quién llama para participar en esto? A aquellos que tienen un corazón generoso, cuyo corazón es generoso. Pasemos ahora al versículo 10. Avanzaremos rápidamente desde el versículo 10 hasta el versículo 19. Y realmente es un repaso. Todas estas cosas con las que estamos lidiando en este pasaje ya las hemos encontrado antes. Y las encontraremos nuevamente. Las hemos encontrado varias veces. ¿Y de qué se trata? De los diversos utensilios. Verso 10. Y todo aquel que tiene un corazón sabio en él, este es un don. Hay personas que han sido dotadas con sabiduría sobre cómo fabricar estos utensilios. Entonces, inicialmente, el llamado era para los de corazón generoso. Ahora, para la construcción, convoca al que tenga un corazón sabio entre ustedes. Dice, que venga y que haga todo lo que el Señor ha mandado. Esta es la tercera vez hasta ahora en este capítulo 35 que hemos visto esto. Sivá le Adonai, lo que el Señor ha mandado. Y esto es importante porque este mandato, esta palabra para mandar, también está relacionada con la unidad, la comunión. Y lo que aprendemos es esto. Es cuando nos unimos en la adoración que experimentaremos la unidad. No solo entre nosotros, sino también con Dios. Pero aquí está la clave. No es una adoración que se origina en cómo pienso o en lo que tiene sentido para mí, sino que siempre está arraigada en las instrucciones y mandamientos de Dios. Así que una vez más, todos los que tengan un corazón sabio entre ustedes vendrán y harán todo lo que el Señor ha mandado. ¿Y qué es lo que debe hacerse? En primer lugar, hablamos en este momento no del templo, sino del Mishkan, el tabernáculo. Entonces dice el verso 11, el tabernáculo con su tienda y su cubierta, y también sus ganchos, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Todas estas palabras las hemos encontrado previamente. Fueron mencionadas en cuanto a cómo ensamblarlas. Y ahora, esta es, si no me equivoco, la tercera vez que Éxodo dedica un espacio para hablar de estas cosas, con el fin de construir el tabernáculo. Una vez más, verso 11. Para el tabernáculo, con su tienda, su cubierta, sus granos, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Versículo 12.
Bien, en el versículo 11 hablábamos de la estructura general. Ahora vamos a ir a elementos más específicos. Versículo 12. Lo primero que se menciona es el arca del pacto. El arca y sus varas que se usaban para cargarla o transportarla. El arca y sus varas y el caporet. Lo vemos también en Hebreos 4. El propiciatorio, ese trono de gracia y misericordia. El caporet, la cubierta de oro macizo que va sobre el arca del pacto. Y también el velo de la pantalla. Este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Todas estas cosas las hemos visto antes. Ahora, versículo 13. Y la mesa, ¿qué mesa? La mesa, como veremos en un momento, para el pan de la proposición. La mesa y sus varas que se usaban para transportarla junto a todos sus utensilios. Y también el lahem jebanim, el pan de la proposición. Verso 14. Ahora hablaremos de la menorá, el candelabro de oro. La menorá para la iluminación y sus utensilios, sus lámparas. Estas son las que contenían el aceite. Entonces sus lámparas para el aceite de iluminación. Verso 15. Y también el altar del incienso y sus varas. Este también tenía varas para transportarlo. Y el aceite para ungir, el aceite de la unción, y también el incienso de especias y la pantalla que era para la entrada del tabernáculo. Entonces, nuevamente, estos utensilios están siendo enumerados para que tengamos exactamente todo lo que Dios demanda para la adoración. Esto se repite una y otra vez para mostrar énfasis. Miren ahora el versículo 16. Vamos a tratar con el altar del incienso. Disculpen, en el verso 16 habla del altar del holocausto y de la rejilla de cobre. Vimos cuando estudiamos esto que había una especie de rejilla de cobre que era parte de este gran altar que estaba fuera del tabernáculo, en el atrio. Entonces la rejilla de cobre era un aspecto del altar que estaba afuera, junto con sus varas y sus utensilios, y también la fuente y su base, el kibor, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para poder servir. Verso 17. Y también las cortinas del atrio y sus columnas y sus estacas y la pantalla para la puerta del atrio. Entonces, como recordarán, el atrio tenía pantallas que los separaban como entrada a manera de puerta. Versículo 18. Y las estacas para el tabernáculo, y las estacas para el atrio y sus cuerdas. Entonces tienes las estacas que se colocan en el suelo y las cuerdas que sujetan las pantallas y las cortinas. Finalmente, nuestro último versículo por hoy, el versículo 19. Aquí estamos tratando con algo que también se ha mencionado y tiene que ver con las vestiduras. Las vestiduras para el sacerdocio, tanto para el sumo sacerdote como para los sacerdotes regulares. Leamos el verso y concluyamos. Verso 19. Y las vestiduras para el oficio. Es literalmente lo que dice. Es una palabra. Aquí vemos la palabra hashrat, que se deriva de la palabra misrat, que significa oficio. Este es el llamado, este papel que los sacerdotes tenían de servir. Entonces tenían vestiduras para su oficio, para servir en el lugar santo, vestiduras de santidad para Aarón, el sacerdote, y para sus hijos, para servir como sacerdotes y cumplir así su función. Todo esto está preparando el escenario para levantar el tabernáculo,
para que el pueblo pueda comenzar a viajar. Y aquí está lo último que diré por hoy. Es muy significativo que el pueblo viajara con el tabernáculo. Lo que eso nos enseña es un principio que quiero dejarles y es el siguiente. Para transitar por el camino del Señor, es imprescindible que cada persona adore a Dios. Si no estás adorando a Dios, no estarás en su voluntad. No podrás avanzar en esta travesía ni estar en el camino que Él quiere que estés. La adoración es fundamental. Bien, cierro con esto. Hasta la próxima y Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.